Tribunal Constitucional. Bienvenidos a la primera edición del año 2013 de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación les presentamos los titulares para la edición del día de hoy. El magistrado Óscar Urbiola juramentó como nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Titulares de los tres poderes del Estado asistieron al acto oficial. Presidente del Consejo de Ministros efectuó una visita protocolar a flamante titular del Tribunal Constitucional. Declaran inconstitucional penalizar relaciones sexuales consentidas con menores de edad. Juez de la Corte Constitucional de la República de Corea visitó sede del Tribunal Constitucional peruano. Se efectuaron cambios en los cargos de la alta dirección del Tribunal Constitucional. El doctor Óscar Urbiola Hani juramentó como presidente del Tribunal Constitucional. Lo mismo hicieron el doctor Juan Vergara Gotelli como vicepresidente y el doctor Gerardo Eto Cruz como director general del Centro de Estudios Constitucionales. Óscar Urbiola Hani jura por Dios, por la patria, cumplir fielmente las funciones de presidente del Tribunal Constitucional para el que ha sido elegido. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, si no, Acto de juramentación del vicepresidente electo, doctor Juan Vergara Gotelli, a cargo del doctor Óscar Urbiola Hani, presidente del Tribunal Constitucional. Señor doctor Juan Vergara Gotelli, juro por Dios y por la patria cumplir fielmente las funciones de vicepresidente del Tribunal Constitucional para el que habéis sido elegido. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, y no otro demás. Acto de juramentación del director del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Gerardo Eto Cruz, a cargo del doctor Óscar Urbiola Hani, presidente del Tribunal Constitucional. Señor doctor Gerardo Eto Cruz, juráis por Dios y por la patria cumplir fielmente las funciones de director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional para el que habéis sido elegido. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, no otro demás. En su discurso, el doctor Óscar Urbiola Hani reafirmó la legitimidad de los magistrados que tienen el mandato vencido e hizo una serie de propuestas para mejorar el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Deseo iniciar estas palabras agradeciendo a mis colegas por la confianza que me han dispensado al elegirme como presidente del Tribunal Constitucional. Para los próximos 2 años, tengan la certeza que trabajaré incansablemente para cumplir adecuadamente con las funciones que desde hoy asumo. Como la opinión pública conoce, el mandato constitucional de 5 años por el que fueron elegidos mis 6 colegas ha vencido. Sin embargo, hasta el momento el Congreso de la República no ha cumplido con elegir a sus reemplazantes
pues no ha logrado el consenso necesario, cosa que tampoco no es privativa del Perú, ocurre en muchas democracias. No debemos alarmarnos. Esta situación ha originado que se levante algunas voces respetables, sin duda, aunque no del todo acertadas desde mi perspectiva, que consideran que la resolución de lo que se juzga arbitrariamente como casos emblemáticos se debe postergar hasta que asuman los nuevos magistrados. Sin perjuicio de recordar que la responsabilidad del relevo no radica en mis colegas, que no hacen sino cumplir tanto con nuestra ley orgánica que dispone su permanencia en el cargo con todas las prerrogativas y los deberes inherentes a él hasta que se designe a sus sucesores, cuanto con nuestra propia Constitución, cuyo artículo 139, inciso octavo, señala que es un principio de la función jurisdiccional el de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Debo hacer notar que el Estado constitucional y democrático de derecho se debilita ante esta suerte de campaña de deslegitimación en la que se incurre, bien o mal intencionada, pero al fin y al cabo deslegitimadora, que afecta a las instituciones del sistema democrático y que hace recordar experiencias nefastas del pasado vinculadas a ataques sistemáticos contra los tribunales de justicia que no debemos permitir. Esta reflexión que me permito compartir no debe ser interpretada como un intento por blindar a nuestra institución de la necesaria fiscalización y crítica a la que está expuesto y sobre las que volveré más adelante, sino como una exhortación respetuosa a la ciudadanía para que se respeten las reglas del Estado de Derecho que, como hemos visto, respaldan el hecho de que mis colegas puedan expedir sentencias en los casos que conozcan en el cumplimiento de sus funciones sin limitación alguna. Por su parte, el doctor Ernesto Álvarez Miranda hizo un breve recuento de su gestión en su discurso. En un país que se esfuerza en construir un Estado constitucional de derecho, el dar un discurso al término de un mandato es, en sí mismo, un privilegio. El funcionario saliente se esforzará siempre por hacer un balance favorable de su gestión, enalteciendo los hechos positivos y restando los negativos. Como todos sabemos de antemano, todos, menos el expositor, querrán apurar su término. Peor todavía cuando la expectativa está centrada en quien ha de juramentar como nuevo presidente, pues por sus virtudes personales es una esperanza de cambio y de eficiencia. Por ello seré sumamente breve y me apuro en expresar mi renuncia a hacer cualquier balance o detallada relación de cifras o de sentencias. Ellas quedarán consignadas en la memoria del año 2012, que estará a disposición de los interesados en la página web institucional. Permítanme tan solo recordar que se cumplió la meta jurisdiccional de las 4.000 resoluciones, que obtuvimos el segundo puesto de todo el Estado en cuanto a ejecución presupuestal, con un 98.7% del ejecutado, del presupuesto ejecutado. Cabe recordar que el primero fue el Consejo Nacional de la Magistratura, desde ya mi homenaje. La institución se encuentra en un proceso de evaluación de todo el personal, que los asesores jurisdiccionales han sido institucionalmente revalorizados, que ante complejos problemas políticos, este Pleno ha sabido elaborar interesantes soluciones jurídicas, desde el caso Conga, donde se trataba de establecer cuándo, específicamente, cuándo un proyecto de inversión puede ser constitucional o inconstitucional, atendiendo no solo el medio ambiente, sino también las justas expectativas del país en su conjunto, en tanto bien común, como también las expectativas de las comunidades directamente afectadas. Como también en aquel lejano colegio de Arequipa, un humilde colegio multado por Indecopi por el cobro de derechos de evaluación. Un caso típico
en el cual el tribunal determinó, luego de amplios debates, puesto que los debates no están circunscritos a los casos mediáticos, sino esencialmente a los casos donde los profesores de Derecho vamos a evaluar y vamos a cotejar nuestras diferentes perspectivas del derecho constitucional. Ahí pudimos señalar de que si no se cobraba a los que postulaban a ingresar a ese colegio, los costos de la evaluación iban a cargarse a los padres de familia que ya tenían a sus hijos matriculados. Por tanto, el sistema propuesto por Indecopi no era el correcto. A la ceremonia de juramentación y apertura del año jurisdiccional asistieron el presidente de la República, Ollanta Humala, y los titulares del Congreso, Víctor Isla, y del Poder Judicial, Enrique Mendoza. A la ceremonia, ocurrida el pasado 3 de enero, coincidieron los titulares de los 3 poderes del Estado, como son el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Mendoza Ramírez. De igual forma, se dio inicio al Año Jurisdiccional Constitucional 2013, que presidirá el magistrado Óscar Urbiola Ani, quien fue electo por sus pares para un periodo de 2 años. Tras asumir el cargo, el doctor Óscar Urbiola anunció los cambios de los funcionarios de la alta dirección del Tribunal Constitucional. Quiero también presentar a quienes van a asumir las nuevas responsabilidades del Tribunal Constitucional. Quiero, en primer lugar, presentar al doctor Óscar Zapata Alcázar, quien va a ejercer el cargo de secretario general de la institución. Y como referencia sobre su trayectoria, debo mencionar que el doctor Óscar Zapata Alcázar es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y tiene una larga trayectoria en el manejo del personal a partir de su experiencia como gerente general, gerente administrativo y de finanzas de diversas empresas privadas. Para el cargo de relator, hemos pensado y se ha decidido que este sea desempeñado por el doctor Óscar Díaz Muñoz, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 1996 y doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza. El doctor Díaz tiene una amplia y destacada trayectoria en el campo del derecho constitucional. Se ha desempeñado como asesor legal de reconocidas entidades públicas y privadas, así como funcionario de instituciones públicas como Salud y el propio Tribunal Constitucional. Para el cargo de coordinador del gabinete de asesores, se ha designado al doctor Felipe Paredes San Román, abogado por la Universidad Católica de Santa María, máster por las universidades Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos de España. El doctor Paredes se ha desempeñado como jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y de la Defensoría del Pueblo, además de haber sido asesor del Superintendente Nacional de los Registros Públicos y secretario técnico de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Deseo el mejor de los éxitos a los funcionarios que asumen estas nuevas responsabilidades en el Tribunal Constitucional y les pido a todos ustedes que le brinden el apoyo necesario. Además, debo comunicar que ratifico en el cargo al señor Rodolfo Alfán, gerente de administración, jefe, director general de administración, y al procurador doctor Carlos Peláez, jefe de asesoría jurídica. El primer ministro Juan Jiménez Mayor visitó al doctor Óscar Urbiola Ani para felicitarlo por su elección como presidente del Tribunal Constitucional. Una visita de carácter protocolar realizó el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, al flamante titular del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Ani, quien estuvo acompañado de los magistrados Juan Vergara Gotelli, Carlos Mesías Ramírez y Gerardo Eto Cruz. El premier Jiménez expresó su saludo al doctor Urbiola Ani por su reciente juramentación al frente del máximo órgano de justicia constitucional. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la penalización de las relaciones sexuales consentidas con menores de entre 14 y 18 años.
El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de 10.000 ciudadanos contra el artículo 1 de la Ley 28.704 que modifica el Código Penal sobre delito de violación sexual contra menores de edad entre 14 y 18 años. El colegiado precisó que la presente sentencia no genera derechos de excarcelación para los procesados y condenados por violencia, agresión o abuso sexual contra menores de edad entre 14 años a menos de 18. Asimismo, tal declaración de inconstitucionalidad no implica que a dichos procesados o condenados, cuando corresponda, no se les pueda procesar nuevamente por el delito de violación sexual. Igualmente, el Tribunal Constitucional exhortó al Congreso de la República para que, conforme a sus competencias, pueda legislar de forma sistemática y con la gravedad de la pena que corresponda todos aquellos casos que comprometan los derechos fundamentales de los menores de edad y se encuentren contenidos en el capítulo sobre violación de la libertad sexual del Código Penal, teniendo en cuenta la obligación del Estado de proteger el interés superior del niño y del adolescente. Sobre el tema hubo diversas reacciones y opiniones de instituciones y especialistas. A continuación escuchemos algunas de ellas. Mañana con Susana Chávez, directora adjunta de Pronsex. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos para hablar acerca de la despenalización del sexo consentido entre menores de edad. Hablamos de menores de 14 a 18 años en ese rango. Bien, algunos moralistas indican que, bueno, se ha despenalizado una norma que debió verse en el Congreso de la República, ha normado entonces el Tribunal Constitucional. Sin embargo, hay un reglamento o una normatividad que todavía está pendiente para saber si es que se trata o en qué casos se trata o no de sexo consentido, si hay algún tipo de riesgo de seducción, etcétera. Muchos temas adjuntos a Sí, esta bueno, norma. acá hay dos discusiones, digamos, que han ido corriendo de manera paralela. Por un lado, esta demanda que hicieron un grupo de jóvenes frente al Tribunal Constitucional para cambiar una ley que estaba, digamos, vigente hasta antes del 2006, donde justamente se reconocía que la edad en donde las personas podían decidir tener relaciones sexuales de manera libre y consentida era a partir de los 14 años. Bienvenida. Bueno, ¿qué es lo que implica este cambio que va a tener que darse en el Código Penal? Bueno, que ya se dio de alguna manera. Lo que ha pasado es que el Tribunal Constitucional ha establecido que el artículo 173, inciso 3, que fue modificado en el 2006, o sea que una norma del año 2006 que de alguna manera penalizaba las relaciones voluntarias con adolescentes mayores de 14 años, ¿no?, es inconstitucional. Por lo tanto, ha reconocido que todo adolescente, mujer o varón mayor de 14 años, tiene el derecho a la libertad sexual y por lo tanto solamente se va a penalizar, castigar cuando la relación sexual se da contra su voluntad. Es hacer un análisis de esta cuestionada norma, o mejor dicho, fallo dado por el Tribunal Constitucional, pues que declaró fundada ya la demanda de inconstitucional presentada contra la norma que penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes. Estamos ya acompañadas de la doctora Carmen González, es psicoterapeuta, psicoanalista, es directora también de la Clínica Emociones, conductora del programa de Frente y Sin Máscaras a través de Radioprogramas del Perú. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy bien, gracias por invitarme. Un gusto siempre conversar con usted. Y en principio, ¿cuál es la postura, la posición que tiene usted en relación a este fallo? Bueno, primero yo me doy cuenta, mi trabajo es ver las emociones de las personas y tratar de que desarrollen. Yo lo primero que veo es que a los padres nos da mucho miedo la sexualidad de nuestros hijos, porque también gran parte de la generación anterior, y para no hablar de los abuelos, que son los que forman en su casa a los nietos porque los padres trabajan, no tenemos resueltos los problemas sexuales, no tenemos clara la posición. Lo único que nos han enseñado es que debes ser virgen, no debes estar con alguien, punto. Pero el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, recibió la visita protocolar del juez de la Corte Constitucional de la República de Corea, Jin-Sung Lee. Esta es una elevada responsabilidad que yo estoy seguro que Corea se cumple de manera rigurosa, y la prueba es que Corea ha alcanzado un alto desarrollo político, con una democracia madura, fuerte, y también un desarrollo económico
muy importante que le permite satisfacer las necesidades más urgentes del pueblo. 네, 그래서 헌법 재판소에 책임이 맞추는 게 한국의 헌법 재판소는 그 책임을 아주 잘 완수하시는 걸로 보입니다. 그 증거로서 한국에는 민주주의가 아주 성숙하고 발전하고 있고 또 경제적인 발전을 이루었고요. 그렇기 때문에 헌법재판소가 그런 필요를 잘 완수하고 계시는 것으로 보입니다. Primer huésped, visitante ilustre que recibo en el primer día de mi mandato como presidente del Tribunal Constitucional. Para mí va a ser muy significativo y lo voy a recordar con mucho afecto. 그리고 아시는 같이 취임을 하셔서 처음 맡게 되는 외국이기 때문에 개인적으로도 아주 뜻깊고 기억을 하실 것입니다. 제가 말씀드릴까요? 한국도 이 페루를 비롯한 남미 각국과 마찬가지로 약 30-40년 전에 군사정권의 경험이 있습니다. Corea, igual que otros países, Perú y otros países latinoamericanos, ha habido gobiernos militares hace 30-40 años. 그 시절에는 아무래도 그 국민들의 기본권이 제대로 보장되지 못하던 시기였습니다. Así que los derechos principales de ciudadanos no estaban garantizados como ahora. Jin Soo Lee, juez de la Corte Constitucional de la República de Corea, efectuó una visita a la sede del Tribunal Constitucional a fin de estrechar lazos de amistad e intercambiar información sobre funciones comparadas de ambos órganos de justicia constitucional. Jin Soo Lee comentó que en septiembre del 2014 se realizará en Corea la Conferencia Mundial en Justicia Constitucional, patrocinado por la Comisión de Venecia, de la cual el Perú es miembro. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.